Spider-Man y el séptimo arte han creado una relación bastante agradable que ha servido a Marvel para impulsar la popularidad del personaje hacia un público mayor. Sin embargo, aunque durante los últimos 20 años hemos tenido películas de gran escala y millonarios presupuestos, la historia del personaje en el cine va un poco más allá, teniendo decenas de proyectos de corte amateur. Los fanáticos de Spidey podemos presumir una gran pasión por el personaje, lo que en ocasiones nos conduce a crear nuestro propio contenido alrededor de este. Algunos optamos por los cómics y otros por las películas, creando cortometrajes caseros que tratan de apelar a las bases más estrictas de Spidey, obteniendo resultados diversos, proyectos muy bien realizados y otros que perdieron la brújula. Por ello, en el siguiente episodio te presento 10 películas o cortometrajes de Spider-Man realizados por los fanáticos que debes ver sí o sí. Oh, not a yellow one. No. Damn it. Oh, jeez. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. En 1969 se tiene el registro de la primera película creada alrededor del personaje. Se trata de un cortometraje dirigido por Donald Glover que tiene todos los elementos que rodean a este tipo de proyectos de bajo presupuesto, efectos visuales muy extraños y muchas libertades creativas. Sin embargo, el proyecto cuenta con una muy buena reputación entre los fanáticos, catalogándola como una pieza divertida que se ha sabido mantener como un filme de culto, conservando una gracia digna de los 60s y apuntando mayormente a la década siguiente, pero siendo bastante entretenida. Hoy en día evidentemente a muchos les resultará una pérdida de tiempo debido a esos efectos, sin embargo es la precursora de todos los proyectos que se adentran a este conteo y es un obligado de observar si eres un fanático de Spider-Man. Spider-Man Lost Cause es un proyecto lanzado en el año de 2014 que está ampliamente inspirado en el universo de Amazing Spider-Man, franquicia de Sony que se estrenó un par de años antes. Su director, Joe Lieber, también es su protagonista y pone en evidencia uno de los más grandes males que tienen este tipo de proyectos, los cuales de alguna manera resultan ser la visión de un seguidor en específico que no necesariamente está realizando un trabajo para el público, sino más bien cumpliendo sus propios sueños y caprichos. Lo interesante es que aquí hablamos de un largometraje de más de 2 horas de duración. En realidad la historia no es tan buena, pero para contar con un presupuesto de alrededor de $600, el resultado es merecedor de un aplauso para el trabajo de sus realizadores. Spider-Man vs. Kraven the Hunter es en teoría la mejor película realizada por un seguidor en la historia del personaje. Si esto es cierto o no, yo realmente no lo sé porque al día de hoy el proyecto se mantiene bajo llave. Su historia es muy interesante y describe a un proyecto apadrinado por el mismo Stan Lee, con prensa especializada alabando sus efectos visuales. Tuvo primeras exhibiciones en 1974 y a partir de ese momento el proyecto de 30 minutos de duración solo ha sido exhibida en diversas convenciones debido a la negativa de su creador, quien falleció en 2015, lo que nos hace pensar que jamás la veremos en pantalla. De este proyecto hablamos a detalle en otro episodio que encuentras en el canal. Darrell Christie dirige y escribe Miles a Spider-Man Fan Film, un proyecto de poco más de 20 minutos de duración que retoma el personaje de Miles Morales, siendo estrenado en el año de 2020. Este proyecto ya demuestra una mayor elaboración en sus efectos visuales, otorgándole a los seguidores secuencias muy bien logradas que le hacen destacar de entre el resto. Hay muchas personas que siguen sin sentirse atraídas por el personaje de Miles Morales, pero este corto en realidad hace muy bien las cosas, presentando al personaje en sus primeros días como Spider-Man. Estéticamente es un grandísimo salto de calidad en comparación al resto de proyectos que se incluyen en este listado. The Green Goblin Last Stand es seguramente una de las películas de bajo presupuesto que mejor recepción han tenido. Su historia es muy curiosa y vuelve a demostrar hasta dónde podemos llegar los seguidores por cumplir nuestro sueño de crear algo alrededor de nuestro personaje favorito.
Dan Paul, quien escribe, dirige, produce y protagoniza el filme de 46 minutos, se basa en los Amazing Spider-Man 121 y 122 como premisa de su historia, la cual en realidad fue inspirada debido a que en aquellos años ya circulaba la noticia sobre el proyecto que James Cameron quería desarrollar. Pensando que sería una buena idea crear su propia película, Paul, con un presupuesto no mayor de $500, entrega un producto bastante entretenido y bien ejecutado, bueno, tomando en cuenta el dinero detrás de él. Es hasta el día de hoy la cinta del personaje con mejor recepción, ganando diferentes premios en festivales independientes de cine. El ataque de Octopus es un proyecto estrenado en 2002, justo cuando la Spider-Manía generada por la película de Sam Raimi comenzaba a crear estragos en el público. El proyecto apela a efectos prácticos que son interesantes, inclusive para la época donde el CGI comenzaba a ser una necesidad dentro de Hollywood. ¿Cómo podrías dar vida a los tentáculos del villano de manera casera? Aquí una gran respuesta. Durante sus poco más de 30 minutos se siente una vibra muy noventera, con todo y ese estilo cuadrado casero que hoy está obsoleto para toda una nueva generación. El corto de tan solo 9 minutos de duración titulado Spider-Man Eclipse recibió muy buenas críticas tras su lanzamiento en 2012. Nuevamente estamos frente a una visión que de alguna manera ya recibe inspiración de las películas creadas por Sony, mayormente por la fiebre casera que despertó Andrew Garfield y ese estilo callejero de la primera película. Sus secuencias de peleas deslumbran y son el motor de su buen funcionamiento. Apela al realismo que contrasta con la propuesta comiquera de otros proyectos desarrollados por fans. Marvel Knights Spider-Man lleva este tipo de proyectos a otro nivel, contando con efectos visuales y de vestuario de muy buen acabado. Su director Jesse Simecano se vuelve loco y recibe ayuda de un par de escritores para dar vida al guión, y el resultado es bastante bueno, sobre todo por la adaptación del Duende Verde, mismo que luce como en los cómics. Además, Peter Parker tiene un cabello increíble que fácilmente nos hará recordar a la versión de Ultimate Spider-Man. Se estrenó en 2015 y a diferencia de otros proyectos mejor respaldados con mayor difusión que han tratado de ganarse mucha la atención del público, este vale realmente la pena de ver. El pequeño corto de 8 minutos de duración titulado Spider-Man Cake Day es el mejor trabajo realizado hasta la fecha en este rubro de proyectos que entran en la categoría de amateur. Yo diría que está muy por encima del resto en un apartado visual, contando con una historia simple pero que funciona muy bien para el propósito del corto, que es jugar con las habilidades de su protagonista, entregando escenas increíbles que se acercan bastante al trabajo profesional. Spider-Man Homecoming debe de envidiar estos balanceos. Viva Spider-Man es el corto creado por fanáticos que todos los seguidores de Spidey deberíamos de ver por lo menos alguna vez en la vida. Hablamos de un trabajo que ya no es tan amateur como algunos otros en este listado, teniendo una mejor dirección y actuaciones, pero sobre todo un estilo propio, que es lo que muchos otros proyectos de mayor presupuesto y efectos visuales no pueden crear. Llegó a finales de los 80s y estaba basado abiertamente en la serie de Spider-Man de los 60s. Tras su buena recepción, Jim Craig, su creador, llegó a integrarse a la producción de Spider-Man The Animated Series como parte de su equipo de escritores. Nunca, pero nunca renuncien a sus sueños, chicos. Con un montón de proyectos más por ahí, dime cuál de todas estas propuestas es tu favorita. ¿Qué otra agregarías al listado y cuál recomiendas al resto de seguidores? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y nos vemos en el próximo episodio. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.